hacia mi papá, un gran resentimiento hacia él y, y porque me dolía lo que él hacía, ¿verdad? Lo que yo siempre decía desde muy pequeño, que yo nunca iba a hacer eso, lo que hacía él, de estar engañando a otra persona, una persona que uno ama supuestamente, ¿verdad? Entonces así fue creciendo aquello en mi corazón hacia él. Y recuerdo que ya un poco más grande, recuerdo que mi papá se enferma, él cae grave, que le detectan una enfermedad, ¿verdad? Y él se, y él se agravó más se puso tan depresivo, ¿verdad? Porque mi abuelo había muerto de esa misma enfermedad, sería complicado por esa enfermedad, entonces él pensaba que su destino iba a ser lo mismo. Entonces él siempre pasaba acostado, él no quería salir. Y recuerdo que ya empiezo a escuchar de fraternidad en la familia, y eso le estoy diciendo hace 28 años que vengo escuchando fraternidad en nuestra familia. Y, y empiezan varios fraternos a invitarlo a que fuera. Y él una vez fue a una de parejas, que fue con mi mamá, pero vino, vino más bien enojado porque mi mamá le fue a decir su par de cosas durante esa reunión, ¿verdad? Cuando pidieron oración, ellos dos se levantaron y mi mamá, cuando la persona que estaba orando les dijo que por qué querían orar, entonces ella le dijo que orara por esta persona que le estaba engañando, por este prostituto, como le dijo, ¿va? Entonces él se enojó y entonces él se vino enojado para la casa y no pensaba volver a fraternidad, pero de tanto insistir de aquellos fraternos, mi papá accede y él empieza a asistir a aquellas reuniones y ya empezamos a ver un cambio en él, ¿verdad? Que ya tiene, ya aquella depresión la va dejando, ya va afrontando las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Y vamos viendo un cambio en él. Pero recuerdo una noche mi mamá me dice, ¿verdad? Hijo, alistate, va a ir con tu papá a esa reunión que él va, me dice. Pero ay, mamá, le dije, ¿para qué quiere que yo vaya? Le digo, no, me dice que yo quiero asegurarme que tu papá está yendo a esas reuniones, me dice, porque ya él ya nos tenía vacunados con esas mentiras tantas mentiras que nos daba, ¿verdad? Pero entonces yo lo acompañé, era en un hotel bien bonito aquí en la ciudad y me gustaba porque daban buena cena, yo no iba a ver testimonio, no me interesaba, yo iba por la cena y era agradable, ¿verdad? Desde muy pequeño siempre estuve en esto de fraternidad, pero no me agradaba, no me llamaba la atención, ¿verdad? Hasta formé parte del primer grupo de jóvenes aquí en la ciudad, pero tampoco no era mucho para, para estar activado en fraternidad. Recuerdo que una vez, estando en el grupo de jóvenes, hay un Sahel para jóvenes aquí en la ciudad de Ceiba, y yo me voy con el grupo de jóvenes, y desde que llego me encuentro un tío, ¿verdad? Un tío que también se encargaba de los jóvenes, pero de la ciudad de La Lima, y él me dice, sobrino, tengo que orar por ti, me dice. Ay, Dios santo, y yo, ¿para qué? Porque yo en aquellos tiempos estaba más joven, estaba más cipote, como se puede decir, y yo miraba ahí en diferentes lugares que cuando oraban ponían mano y uno caía y yo decía que era de locos, que yo no quería saber nada de eso, que fueran a ponerme mano y que yo fuera a caer, que eso era una mentira. Pero entonces ya mi tío me empieza a decir desde el viernes, tengo que orar por ti, me dice. Entonces yo me le escondía. Vino el sábado también, él me anduvo buscando y ya cuando pedían oración, yo me perdía, me iba para los dormitorios y así fue el domingo. El domingo Armandito era el primero que estaba en el bus listo para regresarse, ya con su maleta. Y yo dije, yo venía feliz en aquel bus porque dije, ya mi tío no iba a orar por mí, ya me lo quité, dije. Pero siempre Dios tiene unos planes perfectos. Llego, llego a mi casa, ¿verdad? Ya mi mamá me pregunta que cómo me fue en el Sahel. Yo le digo, no, muy bien, excelente, le digo. Pero usted sabe que ahí cuando uno va a esos retiros, le digo, uno no duerme, tanta plática que dan en la noche, le digo, y uno viene cansado, le digo, viene con ganas de dormir. Entonces yo le dije, me voy a acostar un rato a mi cuarto y después bajo.
Entonces ya al rato me van a tocar la puerta de mi cuarto y ya me dice, fíjate que te buscan allá abajo. Me dice, "Ah, ¿quién será?" Dije, serán mis amigos que me vienen a buscar para salir. Y la sorpresa que me llevo es que es mi tío. Y ahí ya no me lo podía, no me podía esconder y ni me lo podía quitar de encima. Y entonces él ahí sí, él empieza a orar por mí. Y les digo que los planes de Dios son perfectos, porque justamente en ese mismo instante iba entrando mi papá y también empezó a orar por él y fue la primera vez que yo le pude pedir perdón a mi papá y él también me pidió perdón, que es algo que siempre ha marcado mi vida, ¿verdad? Entonces así fue, ya logramos pedir perdón, ya nuestra relación mejoró bastante. Ya después yo de ahí me fui para la universidad, terminé mi colegio y allá en la universidad yo los primeros años, ¿para qué les digo? Era una felicidad, decía yo en aquel entonces, ¿verdad? Porque nadie se estaba pendiente de mí, nadie se encargaba que si yo llegaba temprano a casa, porque solo pasaba en fiesta, solo pasaba bebiendo y perdido, los primeros años de la universidad perdido. Y siempre recuerdo que mis papás me hablaban, ¿verdad? Y me decían que les llevara un historial académico de ver cómo iban mis clases. Y yo siempre les decía que no, yo voy todas las clases que yo matriculo, yo las voy pasando. Y siempre me lo pedían. Yo le decía, no, mamá, es que todavía no las han subido al sistema, las clases aprobadas, le digo, y no me van a salir. ¿Para qué le voy a llevar el historial? Y eso lo estoy diciendo 2 años desde que había ingresado. Y ya cuando yo saco mi historial, mi historial académico, solo aparecían 2 clases en 2 años. Eran un tiempo perdido. Luego reflexioné y me empecé a aplicar en mis estudios, ¿verdad? Y, y en eso que ya estaba bien metido en mis estudios, recuerdo que estábamos en clases y entra aquella mujer, ¿verdad? Aquella muchacha, aquella aula de clase que a mí me impactó desde la primera vez que la vi, me impactó y, y me gustó. Yo decía que tenía que conocerla porque me gustaba y así fuimos empezando a tener amigos en común, empezándonos a llevar. Y la muchacha que les estoy hablando es la que es actualmente mi esposa. Y nos empezamos a llevar, empezamos un noviazgo, ¿verdad? Y es un noviazgo bien complicado desde que empezamos, porque como les decía, yo soy de Tela, estaba en Tegucigalpa y en Tela tenía una novia, en Tegucigalpa estaba ella, pero como en aquellos entonces no habían estas redes sociales como Facebook, WhatsApp, entonces decía yo, nadie se va a dar cuenta, pero siempre todos los cultos salen a la luz, ellas se dan cuenta que las estoy engañando, ¿verdad? Y, y me dejan las dos, pero Dios tenía planes para nosotros, ¿verdad? Y como siempre llevábamos las mismas clases, nos mirábamos en todos lados, empezamos a llevarnos de nuevo y empezamos ya un noviazgo más serio y, y nos iba mucho mejor, ya una relación más estable. Pero estábamos cometiendo un pecado, ¿verdad? Estábamos cometiendo fornicación y, y ustedes saben que siempre hay un resultado de lo que hacemos, ¿verdad? Ella, ella queda embarazada y yo cuando ella queda embarazada, yo ya había terminado mis clases, ya estaba trabajando, ya me podía ser responsable, decía yo. Y yo le dije a ella, yo me voy a ser responsable, no te preocupes, todo va a estar bien. Y así nace mi primer hijo, ¿verdad? Allá, aquí en Tela, pero como yo trabajaba en Tegucigalpa, nos fuimos un tiempo para Tegucigalpa. Y estando allá, ya me empieza a decir mi familia, ¿verdad? Que, que pues, si puedo regresarme de nuevo para Tela, que aquí las cosas en Tela van a ser mejores, que me lo, me lo pintaron bonito todo, que no me iba a faltar nada, que iba a estar bien, que el pasto es más verde aquí. Yo, creyendo en todo eso, yo tomo, ¿verdad? Personal, unilateralmente esa decisión sin tomar en cuenta
la opinión de la que en ese momento era mi esposa, ¿verdad? No me importó si ella quería o no quería venirse. Yo solo le dije, mira, nos vamos para Tela, porque allá vamos a estar mejor, allá vos si quieres venirte conmigo. Y, y no le quedó de otra, venirse, venirse conmigo, ¿verdad? Y realmente cuando nosotros venimos acá a Tela, fueron donde las cosas empezaron a ponerse peores en materia de nuestra relación. Les digo esto porque ella venía bien dolida, ¿verdad? Porque le estaba quitando sus sueños de seguir estudiando, de trabajar allá en la ciudad de Tegucigalpa. Eran otros planes los que tenía ella, no era esto de venirse para Tela. Y eso fue creciendo ya en ella aquella amargura, ¿verdad? Les digo que teníamos una relación bien, como se dice ahora, bien tóxica, que podíamos empezar platicando normal y terminábamos discutiendo por cualquier cosa, por lo mínimo, por cualquier cosita, ya explotábamos los dos, tanto ella como yo, nos insultábamos, pues la relación no era agradable y en eso teníamos a nuestro hijo, ¿verdad? Que también él sufrió bastante al vernos siempre discutiendo. Y les digo que en este trabajo que yo tenía aquí en la ciudad, yo me iba muy temprano, yo me iba por muy temprano a las 5 de la mañana, mi hijo estaba durmiendo, ya regresaba a las 8 de la noche y él estaba durmiendo, ya cuando venían los fines de semana que tenía mi día libre, él no me conocía, no me echaba los brazos y, y fueron tiempos bien difíciles, ¿verdad? Y tanto eso que a mí no me gustaba llegar a la casa, me refugiaba en el trabajo, ¿verdad? Por no venir a pelear con mi esposa, por no venir, porque siempre que yo llegaba, ella me reclamaba, siempre teníamos problemas, ya sea por mi familia, porque mi esposa no se llevaba con mi mamá, con mi papá, con toda mi familia ya no, no había comunicación con ellos. Y como vivíamos en unos apartamentos bien, algo retirados del centro de la ciudad, entonces ella vivía sola. Ella solo pasaba ella con el niño. Y, y eran bien, como les decía, cuando yo venía regresaba del trabajo, siempre discutíamos, siempre. Entonces eso fue creciendo una relación bien fea entre nosotros. Y yo termino de trabajar en esta empresa, ¿verdad? Y ella se alegra porque pensaba que al terminar de trabajar acá yo iba a irme para afuera, tal vez a San Pedro, a Tegucigalpa. Y empiezo a meter papeles a todos lados. Pero una noche, platicando ahí con mi papá, ya él me dice, fíjate hijo, yo ya estoy cansado, yo, yo ya no quiero descansar un poco, me dice. Así que si en estos, ahorita que no estás trabajando, a ver si me puedes ayudar, me dice, con los negocios. Mire, papá, le voy a ser honesto. Yo le puedo ayudar, pero esto es temporal, por mientras me sale una oportunidad de trabajo, le digo. Y ahí cuando me sale una oportunidad, yo me voy, le digo, no hay problema. Y les digo esto, que hasta el son de hoy yo estoy trabajando con mi papá, que han sido más de 10 años, ¿verdad? De estar trabajando con él, que ha sido una bendición en nuestras vidas, en nuestra familia. Y empiezo a trabajar con él. Pero ahí al trabajar, ya empezar a trabajar con él, ya yo me siento con un mayor orgullo. Ya decía que era el hijo del dueño, ya miraba de menos a todas las personas, ¿verdad? Y al mirar también miraba de menos a mi esposa, a mi hijo, ya no me importaba. Ya empezaba yo a salir de noche, a andar parrandeando. Y eso yo decía que yo no tenía problema, yo estaba alegre, yo me iba con mis amigos. Y miren, ahora como tenemos estas herramientas, ¿verdad? Todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo. Esas son, eso tiene, podemos usarlo como unas armas de destrucción masiva para nuestra familia o unas herramientas de bendición también para nuestra familia.
Les digo esto porque yo usaba ese Facebook, yo empezaba a añadir personas, ¿verdad? A mujeres, a mandarles mensajes, a estarlas citando para que nos viéramos para salir con ellas, ¿verdad? Y un día en una noche que yo venía borracho, ¿verdad? Ahí dejé mi celular y mi esposa lo agarró y miró aquellas barbaridades que yo tenía en aquel celular, aquellas conversaciones que tenía con aquellas personas. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Ya mi esposa no estaba a gusto, ya se quería ir y ella decidió en ese momento irse para de donde ella es, originaria, donde su familia, que es de Choluteca, y, y se fue. Yo todavía en mi machismo, ¿verdad? Yo pensaba que ella no se iba a ir, pero ella estaba decidida. Solo me dijo qué día se iba, que le comprara el boleto para poder irse y listo. Ella no lo pensó dos veces y tomó esa decisión, se fue. Y, y ella estando allá, ¿verdad? Ella me llamó un día y ya me dijo, ya te Armando, yo quiero volver, pero necesito que vos cambies. No te preocupes, le digo, yo todavía te amo, le digo, y voy a cambiar. Y ya dejé esto de andar saliendo, ¿verdad? De andar en la calle, pero siempre nuestra relación, siempre teníamos problemas, siempre teníamos discusiones, pero en ese sentido las cosas mejoraron. Ella, ella regresó al hogar, ¿verdad? Y siempre recuerdo que mi mamá y mi papá bromeaban, porque cuando ella regresó, a los meses ella quedó embarazada de mi segunda hija y siempre decían que deberíamos de ponerle reconciliación a nuestra hija. Siempre bromeaban de esa manera, ¿verdad? Pero la verdad que cuando nace mi hija, una niña que vino a brindar amor a nuestro hogar, tanto para ella, para su hermanito, para mí, fue de gran ayuda, mantuvo aquella unión en nosotros, ¿verdad? Vino a traer amor a este hogar, esa es la verdad. Entonces empezamos ya, ya una familia más fuerte, ¿verdad? Pero empiezan problemas más graves. Les digo que mi hijo ya empieza la escuela, el kinder, y desde que él empieza, él empieza a sufrir de bullying en la escuela, y, y eso nos afectaba bastante más que todo a mi esposa porque ella pasaba pendiente de la escuela de él y siempre le ponían quejas, mi hijo ya no quería seguir en la escuela, fueron tiempos muy difíciles, mi niña empieza a enfermarse bastante y de todo eso, ¿verdad? De todo ese estrés que conllevaba toda esta situación, mi esposa se enferma de tal manera de una depresión bien fuerte, pero siempre la logramos calmar con medicamentos, pero no era lo bueno, lo mejor. Entonces, de todo esto, ¿verdad? Aparte de los problemas que llevaba, ocurre también un problema en mi vida, ¿verdad? Me secuestran una vez viniendo de, del trabajo, del negocio, ya me estaban esperando, me secuestran y, y en esos momentos, ¿verdad? Cuando uno lo tiene en ese cautiverio, uno promete tantas cosas que uno le dice a Dios que si me sacas de esto, te voy a servir, voy a ir a la iglesia, voy a ir aquí, voy a ir allá, te voy a hacer todo lo que tú me digas, pero sácame de esto, Señor. Yo recuerdo que yo en esos momentos yo le prometía de todo, que iba a ser un mejor hombre, que iba a ser, ¿qué no les puedo decir? Y, y recuerdo que Dios puso su mano en ese momento sobre mi vida, ¿verdad? Y gracias a Él yo pude salir en paz, tranquilo, pero a la semana yo ya había olvidado todo lo que yo le había prometido a Dios que iba a hacer.
Y ahí es donde empieza lo malo, ¿verdad? Porque ustedes saben, prometer algo y no cumplir, hay problemas. Les digo esto, ¿verdad? Porque eso conllevó a que mi esposa todavía padecía de su depresión, ¿verdad? Le entrara más fuerte. Ya yo la miraba que ella no se levantaba de la cama, ella solo quería pasar acostada, no quería salir. Ya como había pasado esto en mi secuestro, ya ella pasaba más estresada cuando salíamos en el carro con una moto o un carro se nos pusiera al lado o algo, ella ya estaba incómoda y no le gustaba salir por eso. Entonces ya aquella depresión empieza a actuar en ella más fuerte, más pesada y empezamos a buscar médicos, ¿verdad? Y lo que recetaban los médicos solo son esos medicamentos fuertes que más bien la dejaban somnoliente, la dejaban en modo zombie, como dicen, ¿verdad? Que solo acostada. Eso era lo que le recetaban esos medicamentos muy fuertes. Y eso me dolía bastante ver a mi esposa de esa manera, ¿verdad? Yo quería que ella se activara. Yo siempre le decía, amor, levantate de esta cama, salgamos, vamos, venite, no estés ahí. Ella más bien se enojaba conmigo cuando yo le decía eso, porque no me gustaba verla así, no me gustaba. Y recuerdo de tantas veces que nosotros pasábamos afuera, eh, siempre dejábamos a los niños con mis papás. Y como mi mamá siempre era la coordinadora de un capítulo de damas aquí en la ciudad, siempre se llevaba a mi hija. Y a mi hija le empezó a gustar aquello, siempre pasaba escuchando lo que decía el fraterno sobre la papeleta. Y recuerdo que ella le decía a la abuela que escribiera ahí por ella, que ella quería ver a su mamá en un capítulo de damas, así como ese. Y ahí le escribían, porque mi mamá le contumeriaba todo. Ella le escribía ahí. Y recuerdo que ya cuando, esa vez que la pasamos recogiendo allá a la niña, después de ese capítulo ya le empezó a decir a la mamá que ella tenía que ir al evento la próxima semana. Y toda esa semana aquella niña diciéndole que tenía que ir y ya. Y yo ya miro a mi esposa ese día del evento alistándose. Y le digo, y eso vos, le digo, ¿para dónde vas? ¿Para dónde estás? ¿Para dónde vas? Le digo, no, me dice, al evento de vieja que va tu mamá, me dice. Ah, le digo, y eso, no, esta niña que estaba molestando toda la semana. Ah, qué bueno, le digo. Y les digo esto porque nosotros no nos gustaba fraternidad. Yo se los digo de todo corazón, no nos gustaba, no nos parecía que fuéramos, ¿verdad? Siempre mi mamá y mi papá nos invitaban a las reuniones de pareja y nosotros íbamos por compromiso, por ir a, por ir a ver, para no quedar mal con ellos, ¿verdad? Y así fue. Entonces empezó a ir mi esposa a ese primer evento. Ya miraba yo todas las semanas, ella siempre se arreglaba y ¿para dónde vas? No, al evento de damas de tu mamá ya era diferente, ya le estaba empezando a gustar, ya ella empezaba a servir y yo miraba cambios en ella, ¿verdad? Pero a ella le gustaba, ya le estaba gustando bastante fraternidad. Recuerdo que venía un Sael para damas y Y ella me dijo, fíjate que quiero ir al Sahel. No, está bien, anda, le digo. Y yo ya había escuchado, ¿verdad? Porque yo escuchaba a mi papá y a mi mamá hablar de los Saheles. Y ellos decían que en los Saheles uno tenía que dejar el teléfono, que no podía comunicar con nadie desde que uno llegue hasta que uno se va. Entonces yo dije, yo feliz, dije, a mi esposa le van a quitar el teléfono desde que llegue. Entonces voy a estar tranquilo, no me van a estar monitoreando, no me van a estar hablando de ellos y mis hijos se iban a quedar con los abuelos. Entonces iba a estar feliz el fin de semana. Decía. Entonces viene aquel Sael, mi esposa se va. Y desde el domingo temprano, ya cuando terminaron, ella me escribe, amor, ya voy en camino. Y no, qué bueno, le digo, ya aquí te estoy esperándole. Ya cuando viene, nomás se baja de aquel bus, me da un gran abrazo y me da un beso. Y yo asustado, porque ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué me le hicieron? Me la cambiaron, dije yo. Les digo esto porque mi esposa y yo
no somos de los que mostramos afecto en público, no nos gusta. Y entonces ella, al hacer eso, cuando ella me hizo ese afecto en público, yo me asusté. Y después de saber que ella fue, yo vi un gran cambio, grandes milagros en la vida de mi esposa. Les digo que uno de ellos que siempre ella pedía que mi hijo se llevara bien en su escuela, que le fuera bien, porque cada vez que nosotros íbamos a traer a nuestro hijo a la escuela, él siempre lo encontrábamos llorando por 2, 3 minutos que nos tardáramos en llegar al portón de la escuela, ya lo encontrábamos preocupado, que ya se quería ir llorando. Y, y eso, ya cuando ella empieza, ya cuando viene aquel Israel, empiezan esos milagros que ya mi hijo, cuando yo una vez lo vamos a buscar, no lo encontramos en el portón. Y yo nosotros raros, asustados, ¿qué pasaría? No, lo que lo encontramos era que lo encontramos jugando ahí en la cancha. Ya más bien él nos decía que lo fuéramos a traer más tarde. Eso nos alegró bastante. Ya él se empezaba a llevar con sus compañeros en aquella escuela. Ya se sentía feliz en su escuela. Y también ya mi esposa empieza a dejar aquellos medicamentos. Ya la miro que ella empieza a sentirse mejor. Ya no habían aquellas grandes discusiones. Ya la miro con aquella paz en nuestro hogar. Yo, de tanto ver aquello, yo decía que yo quería eso también, lo que ella estaba viviendo. Entonces decido empezar a ir a los eventos de hombres, de fraternidad, y empiezo a ir y me empiezan a gustar los eventos de capítulo, y yo alegre, ¿verdad? Yo feliz, me estaban gustando bastante, que empiezo a ir a las reuniones de trabajo, ya empiezo a servir, ¿verdad? Y a dar la bienvenida, a dar vasos con agua, a entregar la comida, a servir a todo, a dar identidad, a dar papeleta, a dar sobre. Y yo me sentía bien en aquel lugar, sentía aquella hermandad, me sentía alegre, disfrutaba estar en esos eventos. Y recuerdo que el presidente en aquel momento siempre me decía, fíjate Armando, tenés que ir a un Sahel. Siempre hay todos los fines de mes, ahí están los AL. No, está bien, le digo, pero este fin de semana no puedo. Mire que tengo que hacer esto, siempre con excusas, siempre con problemas. Decía yo que no podía ir, pero una vez, perdón, tengo la oportunidad de ir, me voy sin avisarle a nadie, me fui para aquel Sahel y, y iba solo, no había nadie de la zona aquí. Y uno nuevo, ¿verdad? Uno no sabía cómo era el asunto, pero desde que yo entré, yo me gustó aquello y siempre, en aquel Sahel siempre me venía la imagen de mi hijo. Desde que yo entré a aquel Sahel, siempre venía aquella imagen de mi hijo. Ya cuando escuché la enseñanza del perdón, de la familia, ya entendí por qué siempre me venía la imagen de él, porque tanto que le había fallado a él, tanto que lo había maltratado desde su niñez. Entendí cuál era, a quién tenía que pedirle perdón. Y al nomás salí de aquel Sahel, era el primero que le hablé a mi esposa y le hablé a él, le pedí perdón. Y recuerdo que cuando le estoy pidiendo perdón, él comienza a llorar y se va corriendo y deja el teléfono. Y el teléfono lo agarra a mi esposa y ella me dice, ¿qué le dijiste? No, le digo que lo amo y que me perdone por todo lo que le he hecho. Porque yo nunca le había dicho eso, ¿verdad? Porque él nunca había recibido las palabras de parte mía. Y ya después de aquel Sahel, ya empiezo a dar testimonio. Y recuerdo que ya venían las elecciones también de capítulo. Y, y, y siempre iba con un amigo, ¿verdad? Yo iba a todos los eventos con un amigo. Y él me decía, mira Armando, vos vas a quedar de presidente, me dice. No, me le digo, voy a estar loco, ¿cómo voy a quedar de presidente? Lo más que tal vez puedo quedar ahí de tesorero, secretario, le digo, porque presidente, yo soy muy nuevo, le digo, apenas voy a tener un año, le digo, pero no creo que quede presidente, le digo. Ya vas a verme, vos vas a quedar de presidente. Y dicho y hecho, vienen las elecciones, ¿verdad?
quedo presidente, no como uno lo espera, ¿verdad? Pero Dios tenía sus planes, quedo como presidente y ese día andaba mi papá, como mi papá es el director zonal de aquí de la zona, y veníamos en el carro y ya veníamos preocupados, ¿verdad? No, pero ya yo venía preocupado y él me decía, mi hijo, no te preocupes, me dice, sé que sos nuevo y en el camino vas a ir aprendiendo. No te preocupes, nosotros te vamos a apoyar y, y no se vaya a rajarme. Ya cuando llegamos a la casa, ya mi mamá, mi esposa ya habían, ellos, cuando nosotros teníamos los eventos presenciales los días jueves, ellas tenían la reunión de trabajo en la casa de mi mamá y ellas ya nos estaban esperando y ellas ya habían las noticias que yo había quedado el presidente y ya las miro ya un poco serias, ¿verdad? Nos regañaron a los dos, nos regañaron. Primero mi mamá, mi papá, que porque él me había dejado, si estaba muy nuevo. Y mi esposa también que me dijo, ¿por qué aceptaste si vos estás muy nuevo? Pero después ellas no, me felicitaron y mi mamá me brindó todo el apoyo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y así fue. Y, y empezamos ahí la presidencia del capítulo, ¿verdad? Y yo siempre en aquellas papeletas, ¿verdad? Yo siempre escribía, Señor, ayúdame a administrar mis finanzas, Señor. Señor, quiero un carro nuevo, le digo. Señor, quiero un viaje. Porque siempre decían, los veteranos del capítulo siempre me decían, mírame, cuando uno es presidente tiene una porción extra. Y yo, voy a creer a esta gente. Entonces escribía eso en aquella papeleta y, y empezaba, ¿verdad? Y Dios no se tarda en, en dar lo que uno pide, ¿verdad? No se tardó, porque yo le pedí un viaje y ese viaje yo lo pedía que quería ir en familia, queríamos ir los cuatro, pero él no, él dijo, solo vas a ir vos y tu esposa. Señor, yo quiero, no, solo van a ir ustedes dos. Pero los planes de Dios eran otros. Mi mamá siempre soñaba con que le dejáramos los niños, ella que estuviera a cargo de todo, que ella fuera a traerlos a la escuela, que ella los bañara, que ella los hiciera las tareas, que ella estuviera pendiente de su merienda, de sus comidas. Ella quería encargarse de sus nietos, que no estuviéramos nosotros. Más bien cuando nosotros le dijimos, mamá, solo vamos a ir por tanto tiempo, le uy, muy poco tiempo van a ir, ¿para qué van a ir? Muy poquito, te hacen más tiempo, yo me voy a encargar de los hipotes, no se preocupen. No, mami, le digo, si yo por mucho tiempo no, y lo más corto posible, le digo. Pues nos vamos de viaje, ¿verdad? Y aquel viaje es un viaje de bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas, viaje de muchas, porque yo fui en el tiempo de mi cumpleaños, un viaje de muchas sorpresas, de muchos regalos. No, yo quedaba asustado con mi esposa, ¿verdad? Y en ese viaje ya empezábamos a escuchar nosotros sobre, sobre el tal COVID, sobre tal coronavirus. Allá en Estados Unidos escuchábamos en aquello que tantos ya habían estado siendo infectados, ¿verdad? Pero nosotros pensábamos que eso no iba a llegar a todo el mundo. No pensábamos que la magnitud que iba a ser, ¿verdad? Y ya cuando nosotros regresamos de aquel viaje, a la semana están cerrando todo. Están cerrando los aeropuertos, y gracias a Dios nosotros ya estábamos en casa, ¿verdad? Y empieza aquello de la pandemia a cerrar todo. Y sí les digo, cuando cerramos todo, me preocupé porque nosotros tenemos negocios en el transporte desde el primer día cerrado todo, y también tenemos negocios en agricultura, gracias a Dios eso no se cerró, pero desde ese tiempo que se cerró, cerramos todos estos negocios, Dios tuvo su mano sobre nosotros. Recuerdo que como yo les decía, yo apuntaba en aquella papeleta, Señor, ayúdame a administrar mis finanzas.
Y cuando uno entiende eso, de administrar sus finanzas, yo pensaba que era en mi pensar era de ahorrar, de ir guardando todo lo necesario, no gastar nada. Pero el Señor en ese tiempo de que empezamos la pandemia, el Señor me decía, no, tenés que ayudar a los fraternos, tenés que sembrar, tenés que mandar ayuda tal, tenés que mandar ayuda, tenés que... Yo decía, Señor, pero yo quiero ahorrar en estos momentos. Le digo, no, no quiero gastar nada, no te preocupes, sembrar en el capítulo. Y así hicimos. Empezamos a ayudar a aquellas personas más necesitadas del capítulo, ¿verdad? Con víveres, a veces con dinero, pero les digo, cuando empezamos a sembrar así, Dios no se queda con nada, señores. Él regresó todo al 100, al 1000, pues. Yo quedaba asustado en mi hogar porque ustedes saben que al principio solo podíamos salir cada 15 días y ir a gastar aquellas grandes cantidades de comida en el supermercado. Yo quedaba asustado, ¿verdad? ¿Cómo había tanta, no faltaba el pan en nuestro hogar? Y, y así fue, ¿verdad? Empezamos también a comprar cosas que en tiempos, en tiempos normales no podíamos, no teníamos el acceso, ¿verdad? Poder comprar aquellas cosas. En el tiempo de la pandemia empezamos a comprar cosas por internet. Yo quedaba asustado de cómo podía estar esa bendición, y solo la bendición era que Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Y en ese momento de pandemia también empezamos a hacer un altar de oración aquí en nuestro hogar, con mi esposa, mis hijos. Todas las noches orábamos por, por protección para nuestra familia y muchas cosas, ¿verdad? Y empezamos también con los eventos virtuales, así como el que estamos hoy. Fueron momentos difíciles, ¿verdad? Pero ahí estaba, Dios nunca nos dejó de su mano, ¿verdad? Pero llegó un momento que este virus llegó a nuestra familia, atacó primero a mis padres. Mi papá se puso bien mal, pero no necesitó hospitalización. Mi mamá también. Este virus fue bien agresivo con ella. Les digo, bien agresivo. A ella sí tuvimos que hospitalizarla. Y ustedes saben, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos tenido familiares o amigos que han sufrido por este virus, y saben lo difícil que cuando tenemos un familiar en un hospital a causa de este virus, que no podemos ir a verlo, no podemos, es bien difícil saber de ellos solo por llamadas, por mensaje. Eran días difíciles para nosotros, que a veces no sabíamos nada de ella, no podíamos comunicarnos con ella. Todo lo poníamos en manos de Dios, pero como les digo, los planes de Dios son perfectos. Dios tiene otros planes y, y son perfectos. Mi mamá falleció por complicaciones de este virus, ¿verdad? Y, y fueron, fue tiempo muy fuerte, muy difícil, pero les digo, a veces uno no entiende, a veces uno pregunta que por qué, ¿verdad? ¿Por qué le suceden esto a estas personas? Pero los planes de Dios son perfectos, son agradables, Él sabe por qué suceden las cosas y Él nos dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento para sobrellevar esta situación, ¿verdad? Y se los digo porque, porque cuando sucedió todo esto de mi mamá, yo no quería volver a los a estos capítulos virtuales, ya no sentía aquella emoción. Se los digo porque ella siempre ella siempre me escribía, ella siempre antes de cada evento, ella siempre me hablaba y me decía, hijo, me mandas el enlace, y ya al final el primer mensaje era el de ella. Hijo, estuvo excelente, muy buen testimonio, moderaste bien o diste bien la identidad. Ella siempre me motivaba y yo decía, no, es bien difícil que vuelva porque no va a estar ese mensaje, no va a estar esa llamada que
que me va a dar mi mamá. Pero cada vez que yo salía afuera, yo siempre me encontraba personas y me decían, mira, tu mamá me ayudó, tu mamá me ayudó en mi matrimonio, tu mamá me invitó a una reunión de fraternidad, me dice, y me dio muchos consejos. Y yo decía, wow, decía, excelente, porque no conocía la magnitud de mi mamá, lo que tanto amaba ella a esta organización. Y, y, y recuerdo que buscando testimonio un día en Facebook, encuentro de una dama y justamente está hablando de que ella se quedó en fraternidad por un abrazo que le dio la profesora Meride Ávila. Yo dije, wow, dije, más señal no hay. Yo tengo que regresar a estos eventos. Mi mamá estaba orgullosa de que yo estaba sirviendo y volví. Y créanme, las bendiciones no se detuvieron. En ese tiempo pude también arreglar mi casa, que no podía, no tenía del dinero para poder arreglar mi casa y lo logré hacer, no sé cómo, ¿verdad? Solo Dios sabe. Nosotros sacábamos el presupuesto y nos pasábamos del presupuesto y todavía sobraba el dinero y yo nunca entendí cómo, ¿verdad? Solo las bendiciones de Dios. Y también en ese tiempo, para decirles que también pude comprar un carro nuevo. Cambié el que yo tenía porque yo le decía, yo quiero otro carro mejor al que yo tengo, le digo, y lo logré cambiar. Y solo mediante los, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Han sido muchos. Yo estoy, todo este tiempo que he estado en fraternidad, han venido milagros que uno queda, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Pero estaría toda la noche aquí diciéndole todos estos milagros de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas, cómo nos ha guardado. Miren, problemas vamos a tener siempre, solo que ahora los vemos de otra manera, los resolvemos de otra manera, todo lo ponemos en manos de Dios. Dios ahora tiene el control de nuestras vidas, de nuestra familia. Él es el centro de nuestra familia y yo paso agradecido con esta organización, ¿verdad? Porque es aquí donde yo conocí ese amor, ese, ese, esa necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque solo una relación íntima con Él, de oración, de ayuno, es la que te ayuda a ser un mejor hombre. Y como nos dicen, somos la gente más feliz de la tierra gracias a confiar en Él. Y recuerdo que la primera vez que yo venía a estas reuniones de capítulos, siempre daban una oración al final de cada testimonio, de cada evento. Y esa es la que hoy vamos a repetir. Así, sí, me pueden ayudar, por favor. Ahí donde estamos, ¿verdad? Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos los pecados cometidos. Y hoy reconozco que eres tú, mi fiel Salvador de mi vida. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida y no me borres nunca jamás. Amén. Y este testimonio es para la honra y gloria de nuestro Padre. Muy bien. Muchas gracias, nuestro buen amigo Armando, ¿verdad? De la ciudad de Tela. Compartió un testimonio definitivamente